¿Ya? 1, 2 y 3 son las correctas, son sobreyectivas. Alternativa E. Vamos a la siguiente. Y acá tenemos que acordarnos de algunas funciones. Si dominio de la función f es igual al recorrido de la función f y ambos son iguales a los reales, ¿cuáles de las siguientes funciones no es biyectiva? No es biyectiva. ¿Ya? Ahí tienen que acordarse de las funciones, de las gráficas también. Es muy útil acordarse de las gráficas, cómo son, las traslaciones que tienen las gráficas. Y rápidamente a lo mejor podemos determinar si es biyectiva o no. Recuerden, dominio de los reales, recorrido de los reales, así está definida esta pregunta. Aló. La veo, ¿no? ¿Perdón? La B, yo creo. La B dicen por ahí. La D o la B. La D o la B. Está entre las dos. No. Sí, dijo la D. Puede marcar dos, acuérdese, ¿eh? B. B, ya sé, sí. Yo también creo que la B. Vamos a ver. Creo que como queda asíntota en algún momento. La B. Acuérdense cómo era la función exponencial. Esa es una función exponencial, la B. Sí. Ya, la revisamos. La primera f de x igual a x. ¿Qué tipo de función? Función lineal. ¿Ya? Lineal. Es biyectiva. En este caso pasa por el 0, 0, es una recta, ¿ya? Y en esa recta, si yo trazo líneas horizontales, claramente, ¿cierto? Es inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? Definir los reales. A ver, la función f de x igual 2 elevado a x. Es una función exponencial, ¿ya? Recién la acabamos de ver, pero voy a graficarla igual. No, después la voy a graficar mejor. Bueno, de hecho la B es, ¿ya? La C, la conocemos, es una función potencia, ¿ya? Función potencia que era como el tallarín típico, ¿ya? Y esa función es inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? El dominio está en los reales, y es inyectiva porque hay una única, para cada imagen hay una única preimagen. Y la siguiente, la D, es una función, ¿se acuerdan de esta función? Es una función fin, ¿ya? La D es una función afín. ¿Ya? Y la función afín también es una recta que también es inyectiva y sobreyectiva. F de x igual a x elevado a 5 más 1. Esta función tiene una forma parecida a la de x cubo, ¿ya? Trasladada una unidad hacia la izquierda. ¿Ya? Función potencia también va de los reales y es inyectiva y sobreyectiva. Grafiquemos la función 2 elevado a x por si a alguien se le olvidó. Y veamos por qué no es biyectiva. Acá está. Ya, 2 elevado a x es la función. La función f de x igual a 2 a x. Ahí está, ¿ya? Esta es la función, la que representa, ¿cierto?, la alternativa B. 2 elevado a x, función exponencial porque la variable está en el exponente exponencial. ¿Ya? Esta función nunca interseca el eje x. Si ustedes le asignan un valor negativo, con valor absoluto muy grande, por ejemplo, menos 10, les va a dar 1 partido en 2 elevado a 10. Si reemplazamos por el menos 100, les va a dar 1 partido por 2 elevado a 100. Entonces el número cada vez es más pequeño, nunca va a ser negativo ni cero. ¿Ya? Por eso es que se comporta de esta forma hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Casi llegando al eje X, pero nunca lo impacta. ¿Ya?
luego comienza a subir, a subir, a subir, a subir. En 0, cuando el exponente vale 0, esto es 1, cualquier número elevado a 0 es 1, excepto el 0, ¿ya? Es 1, choca aquí, 0, 1, ¿ya? Y luego de aquí hacia los positivos comienza un crecimiento muy considerable, ¿ya? Cuando vale 1 vale 2, cuando vale 2 vale 4, cuando vale 3 vale 8 y así sucesivamente. Ya, veamos, ¿por qué? Veamos, ¿es inyectiva? Sí es inyectiva, ¿ya? Es inyectiva, ustedes pueden observar, si yo trazo líneas horizontales, siempre estas rectas horizontales paralelas al eje X van a impactar a la recta en un único punto. Eso me indica que es 1 a 1, ¿ya? 1 a 1. Ahora, ¿es sobreyectiva? Veamos. Decía la función que estaba definida con dominio en los reales y recorrido en los reales, ¿ya? Y aquí claramente, hacia abajo, los negativos, ¿cierto? Y el 0 no son parte del recorrido. Por lo tanto, el codominio, que son los reales, no es igual al recorrido que son los reales positivos, ¿ya? Son diferentes. Entonces no cumple con ser sobreyectiva, ¿ya? Es por eso que, como no, es inyectiva, sí, es inyectiva, no es sobreyectiva, entonces no puede ser biyectiva la función, ¿ya? ¿Dudas? No. ¿No? Ya, acuérdense entonces que todas las funciones exponenciales tienen esa forma que acabamos de ver, ¿ya? Ya, entonces la B es la alternativa. Vamos a la siguiente. Si f, que va del menos 5 al menos 2, cerrado ambos, al menos 4 al 5 cerrado, definida por la función x cuadrado más 4x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, contesten eso. En este caso estamos hablando de una función, ya les dije una de las tres, es cuadrática, ¿ya? Puede ser función o no función cuadrática. Hello? Cuando estén listos pueden poner el dedito hacia arriba, el pulgar, ahí, para que podamos revisar la pregunta. Teacher, en la afirmación 1, cuando dice f es una función, ¿cómo se podría refutar eso? Recordando la definición de función. Una relación, para que sea función, tiene que, a cada elemento del conjunto de partida, cada elemento debe tener un único elemento en el conjunto de llegada, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si existe una preimagen que tenga dos imágenes, entonces eso no es función, es una relación, ¿ya? Tiene que tener un único elemento. Un único elemento. Esa definición generalmente se confunde con el de la sobreyectiva, pero no es igual, es como al revés de la sobreyectiva.
no tienen que sobrar tampoco elementos en el conjunto del dominio de partida. Recuerden poner el dedito pulgar para que revisemos el ejercicio. Le termino Max. Max. Díganme. Joaquín también. Ya, revisamos. Ya, revisamos la pregunta. Sí, teacher. Vamos a revisar entonces. Ya, ojo que el dominio es del -5 al -2, ambos tomados incluso, al recorrido que va a ser del -4 al 5, ambos tomados, o sea, lo considera en ese tramo solamente, ya en esos tramos. Definido por f de x igual a x cuadrado más 4x, ¿ya? Función, esto es función cuadrática, ¿ya? Eso se llama función cuadrática y eso no se puede refutar. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La primera, f es función, sí es función, porque se llama función cuadrática. Y después, cuando observemos el gráfico, lo vamos a ver mejor, ¿cierto? Y a tratar de aclarar ese concepto de función. ¿El gráfico de f es parte de una parábola? Claro, las funciones cuadráticas se representan, o su gráfico, ¿cierto?, es una parábola, ¿ya? Entonces esta, como está acotada, es parte de una parábola. F es función biyectiva. A ver, si esta función la consideramos de los reales al intervalo que nos quede, entonces esta función no cumpliría con ser inyectiva, ¿ya? No cumpliría con ser inyectiva. Si fuera, repito, ¿cierto?, desde los reales al intervalo, ¿cierto?, que podemos obtener. Pero en este caso está considerada en este tramo,
del menos 5 al menos 2. Así está definida la función. Entonces tengo que analizar si es biyectiva. ¿Ya? Les voy a mostrar el gráfico de la función. Teacher, ¿cuál era la definición de la biyectiva? De biyectiva tiene que ser eyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Gracias. Acá tengo la función. ¿Ya? Esta es la función f de x igual x cuadrado más 4x. Parábola, como se los dije. A ver, si yo me quedo con una parte de la gráfica de esta función, con una rama, por decirlo de alguna forma, esta función va a ser inyectiva y sobreyectiva si la considero, ¿cierto?, en ese tramo. ¿Ya? Al igual, si me quedo con la parte derecha de esta función, ¿ya? O sea, con la rama derecha, por decirlo de alguna forma, y lo considero con dominio del menos 2 al infinito y recorrido del menos 4 al infinito, entonces la función va a ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Ahora, si considero todos los reales, esta función no es inyectiva, debido a que, no sé, pues el menos 5 tiene la misma imagen que el 1, ¿ya? O el menos 3 tiene la misma imagen que el menos 1, ¿ya? Pero como está considerada de un intervalo que era... ¿Qué intervalo era? A ver... Del menos 5 al menos 2, ya está considerado del menos 5 al menos 2, entonces la función sí es biyectiva en ese intervalo, ¿ya? Del menos 5, acá estoy señalando, del menos 5 al menos 2, esta parábola llega justo a su vértice, ¿ya? Del menos 5 al menos 2. Y ahí la función sí es inyectiva, dice que el recorrido es del menos 4 al 5, ¿ya? Entonces sí es inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? ¿Cómo lo pueden determinar eso? Lo pueden determinar calculando en este caso el eje de simetría o bien calculando su vértice, ¿ya? Su vértice. Recuerden que el vértice de la parábola marca un cambio en ella, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el vértice? No sé si lo recuerdan. Para calcular el vértice es una fórmula que es menos b partido en 2a, coma, ese es la primera coordenada, y la segunda coordenada es 4ac menos b cuadrado partido en 4a. ¿Ya? Eso les va a marcar el punto mínimo, el punto máximo de esta función cuadrática. ¿Ya? ¿Dudas? Entonces, ¿es función? Sí es función. ¿Es una parte de una parábola? Sí es parte de una parábola. ¿Es función biyectiva? Sí, como está definida, es una función inyectiva. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. ¿Dudas? No. ¿No? Ya, muy bien. Recordar la función inversa, que le dan harto énfasis en los contenidos que aparecen para la prueba de transición. Ya, la siguiente, no sé si la vamos a alcanzar a ver todo acá, porque si no tendría que achicar la pregunta. Dice, de los siguientes gráficos, ¿cuál o cuáles representan una función inyectiva? ¿Ya? Inyectiva. Entonces, a ver si la puedo achicar mejor para que lo vean mejor. Ya. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Sí. Entonces ahí están los tres gráficos. Solo observando el gráfico, observar cuál de ellas es inyectiva. ¿Ya? Recuerden levantar el dedo. Ya, Noemí, la terminó ya. Matías, bien. Joaquín, Max también. Solo dos. Aníbal, bien. Benja. Benja. Se aplaude a sí mismo, Benja.
Ya niños, revisemos esta pregunta. Voy a agrandarla un poquito. Entonces, tenemos que ver cuál de ellas es inyectiva, ¿ya? Aquí es fácil porque uno puede trazar líneas horizontales, ¿ya? Como un escáner. Para que sea inyectiva, tiene que a lo largo de la función tiene que intersecarla en un único punto, ¿ya? Porque si la interseca en dos puntos, quiere decir que hay para una imagen hay dos preimágenes, ¿ya? Si la interseca en 3 puntos también, para una misma imagen hay 3 preimágenes. Recuerden que la función inyectiva es 1, 1. Entonces vamos a trazar líneas horizontales. Ahí justo hay un único punto, paso otra vez, y hay 2 puntos a lo largo de este intervalo, del 1 al 2. Entonces esta función no es inyectiva, ¿ya? La siguiente, número 2, trazamos. El escáner va detectando un único punto, ¿cierto?, a lo largo de toda esta función. Entonces esta podemos decir que es inyectiva, la número 2. Y la 3, ni hablar. Aquí la interseca incluso en 4 puntos. O sea, para esa imagen, por ejemplo, aquí más fácil. El -1 tiene 2 preimágenes, que podría ser el 3 y el -3, ¿ya? Por lo tanto, esta función no es inyectiva, sí. Es la B. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la correcta? La B. A ver, La B. Solo 2. Solo 2. Muy bien. la B. Ya, vamos a la siguiente. El dominio de la función es partido en la raíz cuadrada de 2 menos valor absoluto de x. Es el dominio. Recuerden el concepto de dominio. Recuerden, dedo pulgar cuando terminen. Daniel terminó. ¿Ese es su avatar, Javier, o no? El avatar, ¿qué se dice? ¿O? ¿Es su avatar? ¿El que tiene ahí en la foto? Es mi representación. Su representación. Claro, Elvis Crespo. No sé si lo conoces. Sí, sí lo conozco, pero no No, conozco. no. Pero sí. Chuta, se me pegó, teacher. Se le cortó. ¿Le gusta bailar? Andamos prendidos, ¿ah? En estas últimas semanas. Sí, por supuesto. Oiga, ¿pueden ver todavía la imagen acá o no? Sí. Sí, suele ser. Sí. Bien. Sí. Teacher pregunta, Dígame. ¿está en la raíz cuadrada todo lo de abajo, Sí. cierto? Sí, todo lo de abajo. Ya, nos quedan 9 con 50 segundos.
revisemos. El dominio de la función real definida por f de x más 3 partido en la raíz cuadrada de 2 menos valor absoluto de x. Ya en esta función notamos que en el denominador no puede ser 0 de partida, y como está toda esa expresión bajo una raíz cuadrada, tampoco puede ser negativa, ¿ya? O sea, tiene que ser la expresión que obtenga acá, tiene que ser un número real positivo, porque lo contrario, la expresión se indefine en los números reales, ¿ya? El valor absoluto de una expresión, recuerden que lo convierte siempre a positivo, se relaciona muchas veces a distancia, por eso es que es siempre positivo, ¿ya? Entonces, en esta ocasión, tengo que procurar que el número que salga de acá del valor absoluto nunca sea mayor o igual que 2. ¿Ya? Porque si el número que sale acá es mayor o igual a 2, si es igual a 2, esto va a ser 0. Y una fracción no puede estar partida por 0. Ahora, si es mayor que 2 en valor absoluto, entonces esta expresión, yo a 2 le voy a estar restando un número mayor, por lo tanto va a ser negativo. Y una raíz cuadrada de un número negativo en los números reales no existe, ¿ya? Entonces, ¿dónde tiene que estar ubicado este número? El x, ¿qué valor puede ser siempre? Positivo infinito. ¿Menos infinito al menos 2? No, porque si tomo el menos 10, por ejemplo, me va a quedar acá 2 menos el valor absoluto de menos 10. O sea, 2 menos 10, y 2 menos 10 es menos 8. No un número real, ¿ya? Y menos para acá, no puede ser 10 tampoco acá. A ver, veamos acá, esta es la correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí se representa un número en valor absoluto siempre menor que 2, ¿ya? Del menos 2 al 2. ¿Puede ser cualquier número real? No, porque ya probamos que con el 10, ¿cierto? O con el menos 10, esto se indefine. ¿Puede ser todos los reales diferencia del menos 2 y el 2? Tampoco, ¿cierto? Porque aquí solo está sacando el menos 2 y el 2. ¿Ya? Y por ejemplo, puede ser, según este conjunto que está definido acá, puede ser 80. ¿Ya? Y el valor absoluto de 80, 2 menos el valor absoluto de 80, es un número negativo y eso no tiene solución. O indica, ¿cierto?, en este caso que toma el menos 2, pero no puede ser menos 2, porque si reemplazo por menos 2 acá, me queda 2 menos 2, 0. La raíz cuadrada de 0 sí existe, pero algo partido en 0 no existe, por lo tanto, no puede ser la E. La alternativa correcta entonces es la B, ¿ya? El intervalo del menos 2 al 2. ¿Dudas? No. Muy bien. Ya, siguiente. Esto tiene que ver con la última materia que les mostré y esto es facilito. Dice: ¿cuál de los gráficos representa una función y su inversa? A ver si la chico un poquito más, ¿la pueden ver? Sí, sí, sí. Ahí sí. Salgan todos. Ya, ahí están todos. Una función y su inversa tiene que representar los dos gráficos que aparecen ahí. Esta es rápida, así que un minutito para responderla. Con esta terminamos. Es la inversa, ¿cierto? Sí, una función y su inversa. La E. Ya. ¿Quién vota por la A? Nadie. ¿Quién vota por la B? Yo. ¿Usted? Yo. ¿Ya? ¿Quién vota por la C?
Yo. Yo. Ya, esa es la correcta. ¿Ya? Recuerden que es la función y su inversa, ¿ya? Y cada función en comparación con su inversa, el gráfico, tiene que ser, ¿cómo era la palabra? Simétrico con respecto a la recta x igual y, ¿ya? ¿Y cuál es la recta x igual y? La identidad, ¿ya? La que pasa por los puntos 1,1, 2,2, 3,3. Ya, si yo trazo una recta imaginaria por acá, esa que estoy trazando ahí, x igual y, entonces esta gráfica es simétrica, ¿cierto?, a g. F y g son simétricos, por lo tanto es su función inversa, ¿ya? La otra no, porque si ustedes trazan también esta recta imaginaria, por ejemplo, trazo la recta imaginaria acá, ¿ya? Tampoco, no es simétrica con respecto a esa recta. Lo mismo en la B. Si trazo una recta imaginaria acá, que es la recta que representa la identidad, no hay nada hacia el otro lado. Entonces no es simétrica. Acá también. ¿Ya? Acá también. Esta parece un poquitito, pero tampoco es simétrica, porque ese punto debería estar reflejado más arriba. ¿Ya? Entonces la E es la correcta. Y con esto terminamos, jóvenes. No sé si tienen alguna duda antes de terminar esta clase.